Prepárate para iniciar este día conectándote a la verdad. Nuestro deseo es desarrollar, a la luz de las Escrituras, una auténtica cosmovisión cristiana. Te invitamos a vivir en obediencia a la palabra una vida coherente con el Evangelio de Cristo, la única verdad que puede hacerte libre. Bienvenidos a Conectados al Camino, siempre en movimiento. Buenos días, radio audiencia de Dinámica 92.9 FM y de su programa bíblico Conectados al Camino, siempre en movimiento. El Señor bendiga sus vidas, sus hogares y dirija el caminar de todos y cada uno de los que hoy disponen de su tiempo para conectarse con nosotros y así recibir las respectivas edificaciones que genera cada contenido que se expone en este programa. Hoy nos da la bendición el Señor de obsequiarnos un nuevo día. Es nuestro deseo que el Señor sea glorificado y agradecido estamos con Él porque nos permite estar al aire nuevamente. Hoy estará en la producción nuestra hermana Adriana Osorio de Coello, que modera para ustedes su hermana y amigo Henry Rodríguez. Se inicia nuestro programa con la oración. Nos conecta. Bendito Dios Padre, gracias te damos por este nuevo día que nos permites estar aquí compartiendo de tu palabra. Te pedimos que tu bendición sea con nosotros y que tu gracia nos acompañe en este día. Nos encomendamos a ti, en tu nombre, Señor. Amén. Así es. Seguidamente vamos a nuestra sección Una frase, una reflexión. Los cristianos tienen hoy mucho que considerar y apreciar cuando se trata del asentamiento cristológico determinado en la iglesia primitiva. Las personas y la obra de Jesucristo tienen efectos de gran alcance. La iglesia primitiva defendió la doctrina de Cristo tan enérgicamente porque el Evangelio y la salvación en sí estaban en juego. Solo un Salvador que sea verdaderamente Dios y verdaderamente hombre puede asegurar la salvación de la humanidad. Así que los cristianos debemos seguir mostrando gracia, pero debemos ser firmes en materia de cristología, porque el resultado final de la cristología es la humilde adoración a Dios y un aumento de la alegría en el creyente. Hasta aquí, una frase, una reflexión. Apreciado oyente, agradecemos su fiel sintonía y quiero que se prepare bien a recibir el contenido de hoy, porque le aseguro que desde el inicio no habrá nada que desperdiciar. Hoy en nuestra sección en retrospectiva, un recorrido por la historia, concluiremos la serie de 3 días consecutivos que hemos titulado Defendiendo la verdadera fe en los primeros concilios de la Iglesia cristiana. Y para el cierre de hoy analizaremos el concilio de Éfeso, algunas herejías que se dieron en ese momento, el concilio de Calcedonia, Cristología de la fe de Calcedonia, entre otros. Para este cierre, nuestro hermano Luis Torrealba se encargará del análisis. Nuestro hermano es representante exclusivo para Venezuela de Librería Legado Reformado y miembro de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto. Hermano Luis Torrealba, bienvenido nuevamente. Mi hermano, muchísimas gracias por la invitación y por poder concluir, aunque creo que va a faltar mucho para seguir hablando de este tema. Estoy seguro que sí. Hermano Luis, nuestro inicio del cierre de la serie será acerca del concilio de Éfeso, en esa parte introductoria, y seguirás en el desarrollo. Y vamos a tocar unos puntos muy interesantes, para lo cual le pido a la audiencia que estemos muy atentos para esto. Adelante, mi hermano Luis. Sí, mi hermano, las controversias y herejías no acabaron. Parecía que Nicea en el 325 y Constantinopla en el 381 pareciera que dieron fin a todo, pero pareciera más bien que lo que hizo fue alborotar el avispero. Fue como que peor, resurgieron ahora más herejías. En este punto, no tanto contra la Trinidad en sí, sino más con la persona del Hijo. Con la persona, Correcto. ¿Quién es Jesús? Ese fue el mayor punto. Pero como dicen por allí, hierba mala nunca muere. Las herejías y volvieron a surgir y resurgir con otras modificaciones, como nos comentabas hace unos días. Lo que hacen es tomar de lo mismo y mezclar algo más. Correcto. Entonces pasamos ahora, con el paso del tiempo, a 2 concilios más. Y estos son claves con respecto a Jesucristo y especialmente el misterio de la encarnación. Y lo digo así, es realmente un misterio. Dice Pablo en 1 Timoteo 3:16, digamos uno de los credos más cortos o precisos que tiene la Escritura.
e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Y continúa, ese es un mini credo, y muchos estudiosos creen por la forma en cómo está construido en griego. Pero realmente es eso, es un misterio, y como cristianos debemos mantenerlo. Entonces surgen más adelante dos concilios que tienen mucho que ver con eso. En el 431 se da en la ciudad de Éfeso, tratando el tema de cristología básica. Pero el problema no termina allí. 20 años después, en el 451, en Calcedonia se vuelven a reunir, esta vez a definir lo mismo que se dijo en Éfeso, reafirmando lo que se dijo en Constantinopla y otra vez aclarando lo que se dijo en Nicea, combatiendo herejías nuevas, ahora con otras reformulaciones que parecían, o la intención de estas situaciones era resolver de manera racional y simple la deidad y la humanidad de Jesús. Es decir, explicarlo. Y creo que hay un gran problema cuando queremos explicar ese misterio, algo que va más allá de nosotros. Nosotros somos cuerpo, espíritu y una persona, pero Dios no es como nosotros. Correcto. Entonces, importante. Entonces, de hecho, ya el apóstol Juan ya lo venía tratando estos temas. Probablemente en la herejía que está tratando el apóstol Juan en la primera y segunda carta sea la herejía del docetismo. Esa idea de que la deidad no pudo haber tocado carne, sino que era una apariencia. Parecía un hombre. Era como un fantasma. A la vista parecía un hombre, pero no pudo haber sido realmente hombre. Primera de Juan 4:2 dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y el que no, este es el anticristo. Correcto. O sea, noten lo tajante que es. Segunda de Juan 1:7 dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace esto es el engañador y el anticristo. Y luego da una seria advertencia. Unos versículos más adelante: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Así que la cristología es un asunto serio. El concilio de Éfeso no tratan, ni de Éfeso ni de Calcedonia, y esto es importante, no tratan de explicar el misterio de la encarnación y esa doble naturaleza, sino que ponen límites y establecen verdades que deben ser creídas sobre Cristo para no negar a Cristo en plenitud. Eso es importante, aunque el contenido es largo, no procura explicarlo, sino poner esto es así, poner límites, hasta dónde sí y hasta dónde no creerlo. Entonces, a partir de allí, lo que se está tratando son diferentes herejías, diferentes temas. Y creo que el mayor de todas las herejías es el nestorianismo. O sea, por eso sale a relucir este concilio, por tantas herejías que habían, necesariamente para aclarar. O, como tú dices, colocarlo, sin embargo, no darle como que la interpretación completa, que era que salía en el concilio, mostraban el problema que estaba ocurriendo, pero a raíz de todos esos ejes. Exactamente, la intención es combatirlos. Tenemos la herejía del nestorianismo, que creía que habían dos naturalezas y dos personas. Y nota que esto es complicado, porque el Nestorio quería saber cómo es que era eso. Es complicado. Dios, hombre, una sola persona. Entonces él creía que el hombre Jesús alineó su voluntad perfecta con el Logos, con la divinidad. Entonces eran dos naturalezas que actuaban en armonía, pero dos personas distintas. Y esto es interesante porque esto sirve como fundamento para una especie de salvación por alineación de voluntad. Si tú eres capaz de alinear tu voluntad con Dios, entonces eres salvo. Eres como Cristo, que logró alinear su voluntad. Nota lo peligroso que es. Y estos son los primeros pasos para hacer esa separación ficticia y herética entre una cosa es Cristo, el Hijo de Dios, y otra cosa es Jesús de Nazaret. Nota lo sutil que parece, sí, pero es un peligro decir eso. Cristo, Dios, es una cosa, y Jesús de Nazaret, el que estuvo en Judea, es otra. Ese es un pensamiento muy nestoriano. Y es lamentablemente que hoy en día muchos están trayendo ese tipo de cosas. Entonces, esa fue una herejía principal que hay que combatir. Es un solo Cristo, uno solo, en dos naturalezas. ¿Les pareció interesante? Bueno, yo sé que la respuesta que usted va a dar es sí. Quiero invitarle cordialmente, cuando usted así lo desee, y visitar la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto, ubicada en la carrera 22, entre calles 22 y 23, edificio Litay, planta baja. Con sumo placer estaremos allí para recibirles.
Nuestros cultos se celebran los domingos en 2 horarios, 8:30 a.m. y 11 a.m. Y los días miércoles también a las 5:30 de la tarde. Continuamos con el análisis y habíamos quedado, mi hermano, en esas herejías que dieron base para poder hacer la discusión en el Concilio de Éfeso, y continuamos con ellas mismas. Sí, la segunda herejía que surgió de aquel tiempo, otro que trató de explicar este misterio de la encarnación, es lo que se llama la herejía del eutiquianismo. Eutiquianismo. Es lo que proponía, o lo que propone para resolver el misterio, es que cuando Dios se encarna, Él lo que hace se mezcla con la humanidad y crea como una especie de una mezcla divina humana. Para ponerlo en términos más sencillos, como un Hércules. Mitad Dios, mitad hombre. Algo así, algo es la idea. O sea, es una sola producto de esa mezcla divina. Entonces, para él era, entre comillas, tenía más sentido un hombre que pudiera caminar por el agua, que pudiera sanar, pero siendo hombre. Bueno, porque no era del todo un hombre. Destacar más la parte humana. Exactamente, pero al final lo que reduce es ambas cosas. Ni es totalmente hombre, porque los hombres no caminamos por el agua, no resucitamos por cuenta propia, por supuesto. Pero tampoco es completamente Dios, porque llora, tiene que caminar, y Dios es eterno, Dios es perfecto. Otra doctrina que surge allí es el evionismo. Aquí el evionismo niega que una persona divina, Dios, se haya encarnado, sino que lo que nació de María, y este es un punto, era un simple humano, un judío, solamente un humano, un profeta más, que por ser muy piadoso y por seguir la ley de Dios, él termina siendo apoderado por el Espíritu Santo, se llena del Espíritu Santo. Surge otra muy parecida, el adopcionismo, más adelante. O nuevamente, lo que nació de María fue un simple ser humano, muy inteligente, muy piadoso, muy bueno, que fue adoptado por la divinidad, y allí se convirtió en Cristo. Tenemos lo mismo, un Jesús de Nazaret que se convierte en Cristo. Esa falsa idea de dividir, como si fueran dos personas, y es una sola. Así que realmente el punto clave es, ¿qué nació de María? ¿Un simple ser humano o el Dios encarnado? Ese era el debate que había en ese tiempo. Entonces, ¿cuál sería la posición correcta entonces para explicar esto? Primero, explicarlo con una explicación completa no es sencillo, no es fácil, y no deberíamos adentrarnos más allá de nuestra propia capacidad. Correcto. Por lo tanto, lo que se terminó definiendo en el Concilio de Calcedonia y Éfeso fue hacer una formulación, una definición. Y aquí es donde sale la formulación clásica y ortodoxa que sostiene todo cristiano, que es dos naturalezas unidas en una sola persona, el Hijo de Dios. Verdadero Dios, verdadero hombre en una sola persona, el Hijo eterno. Ese es el misterio de la encarnación. Sostenemos. ¿Cómo es eso posible? Nadie lo sabe, solo Dios. Pero decimos, verdadero Dios, verdadero hombre, unidos en una sola persona, el Hijo eterno. El Jesús de Nazaret es el Cristo, y es Dios, y es hombre. Entonces, allí es donde entra este documento, la formulación o la definición de Calcedonia. Establece límites. Y vamos a verlo por la forma en cómo lo dice. Esta definición repite lo mismo de Nicea, repite lo mismo de Calcedonia, diciendo nosotros afirmamos lo mismo, no hay nada nuevo que agregar, excepto las nuevas herejías que hay que aclarar. Por eso dice, después de que termina de nombrarlo, dice, nosotros entonces, siguiendo a los santos padres, todos unánimes enseñamos que se ha de confesar, y empieza lo que se llama el cuerpo doctrinal. ¿Qué tenemos que confesar como cristianos? ¿Cómo podemos responder a qué crees tú? Si alguien te pregunta, ¿y tú qué crees de Cristo? Nosotros decimos, históricamente se ha respondido, se ha de confesar a un solo y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Así empieza esta definición. Confesamos a uno solo y el mismo Hijo. Nota la formulación, uno solo y el mismo, contra el nestorianismo, que veía dos personas. Una cosa es lo divino, otra cosa es lo humano. No, confesamos el mismo. En cuanto a persona, el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Haciendo énfasis a esa unidad. A esa unidad. Era uno solo con lo que tenía. Exactamente. Entonces, después dice más adelante, abro comillas, el mismo que es perfecto en deidad y el mismo que es perfecto en humanidad. Verdadero Dios, verdadero hombre, el mismo con cuerpo y alma racional. Cierro comillas. Nota esa última parte. Verdadero Dios, verdadero hombre, y luego agrega, a ese verdadero hombre, el mismo con cuerpo y alma racional. Aquí está
asegurándose de luchar contra una herejía antigua pero que todavía estaba rondando, el apolinarismo, que creía que lo que nació de María era un humano, pero que su parte espiritual era Dios. Era de carne humano, pero en espíritu era Dios. No, para que sea verdadero hombre debe ser de cuerpo y alma. Correcto. Para que sea verdadero hombre, para que se identifique con nuestros pecados. Y de hecho es el fundamento de nuestra salvación, porque tenemos un mediador que es Dios y hombre. Hombre que se identifique con nosotros y Dios para ser mediador. Entonces Cristo en su humanidad tiene cuerpo y alma. Su parte material es el cuerpo y su parte inmaterial es su alma o espíritu, tal como un ser humano. Y ambas partes, cuerpo y alma, están unidas a la deidad, en una y la misma persona, el Hijo. Es un misterio, pero hay que saber poner los límites para no ir más allá y tampoco terminar confesando a un Cristo que no es el de la Biblia, que no es verdaderamente. Sí, hay que tener cuidado en eso. Sí, entonces la definición de Calcedonia sigue diciendo más adelante términos importantes, abro comillas, consustancial con el Padre en cuanto a su naturaleza divina y el mismo consustancial con nosotros en cuanto a su naturaleza humana. Aquí está un punto importante. Como la deidad en cantidad es uno solo, entonces esa consustancialidad, que es el mismo en sustancia, el mismo en naturaleza, es Dios mismo. Pero la humanidad somos muchos, no somos el mismo ser humano, somos muchos. Esa consustancialidad, o sea, la misma sustancia con la humanidad lo hace un hombre de verdad, un hombre como nosotros. Correcto. Y como dice también la definición, en todo semejante a nosotros, pero sin pecado. Importante, en todo semejante a nosotros, sin pecado. Por la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Ese nacimiento virginal hace que Cristo nazca sin pecado. Totalmente claro, mi hermano. De verdad, espero que para usted también, estimado oyente, haya quedado claro, porque ha sido nuestro hermano bastante concreto, bastante específico en esta explicación. Queremos iniciar este segmento con nuestra sección Conectados con Buenos Libros, cortesía Librería Legado Reformado Venezuela, 0412-530-3987. Hoy está con nosotros nuestro hermano Luis Torrealba, él es representante exclusivo de esta librería y él quiere recomendarnos el libro Cómo defender su fe, una introducción en la apologética. Su autor es R.C. Sproul. Este libro muestra los principios básicos y fundamentales para la defensa de la fe cristiana y es un libro recomendado para la apologética clásica cristiana. Recuerde usted el acertado consejo del predicador Charles Spurgeon: lee buenos libros, pero vive en la Biblia. Hermano Luis, aprovechando este tiempo al máximo, vamos a entrar en un punto, el cual solamente voy a dejar el nombre para que usted lo desarrolle. María, Madre de Dios, María, Madre de Cristo. Sí, ese es un tema bastante interesante, ¿no? Hemos escuchado mucho esa frase, ¿no? María, Madre de Dios, lamentablemente muy asociado al catolicismo romano, como que si esa frase fuese solamente de ellos. Y bueno, hay ciertas razones por las cuales ellos lo dicen, una especie de sobreexaltación de la Virgen María, como si tuviera poderes y cosas así. O la Reina del Cielo, cosas que realmente no tienen al caso. Pero déjame decirte que la frase en sí surge de estos concilios, surge de esta definición, la frase Madre de Dios. Ahora, nota que en la misma formulación dice... Aquí la definición de Calcedonia, abro comillas, engendrado por el Padre en la eternidad en cuanto a su naturaleza divina. Sin embargo, en estos últimos días, este mismo, por nosotros y para nuestra salvación, nacido de María la Virgen, la Theotokos en cuanto a nuestra naturaleza humana. Y aquí queda, por lo general dejan esa frase así en griego, Theotokos, aunque la traducción más sencilla sería Madre de Dios en cuanto a su naturaleza humana. De aquí es donde surge. Y uno puede hacer la pregunta, ¿cómo que Madre de Dios? ¿Cómo puede ser esta definición cristológica aceptada por todos los cristianos, toda la cristiandad, luteranos, anglicanos, la iglesia ortodoxa, oriental también, el catolicismo romano también, y aunque parezca difícil de creer, el protestantismo evangélico históricamente lo ha aceptado. Ojo, pero hay que tener cuidado en cómo tomamos alguna frase del pasado. Hay que entender el contexto. Recuerda que estábamos hablando de las herejías. Correcto. Que lo que nació de María era un simple humano, que después se hizo Dios. Allí hay herejías. Entonces, esta afirmación es para contradecir a esa clase de persona. En esta frase, aquí la palabra madre no se refiere a alguien superior,
no se refiere a alguien que tiene más autoridad, no se refiere a alguien que es el comienzo, que da vida a otra naturaleza, ni la fuente de una esencia hacia otro. Ese no es el sentido en el que se utiliza la palabra madre en esta formulación histórica. Por lo tanto, Madre de Dios no significa que María parió a la divinidad. ¿Estamos claros por allí? Porque ese no es no es el debate. Aquí estamos, esta frase habla más de Cristo que de María, porque el enfoque es cristológico, no mariológico. No es sobre María, es sobre Cristo. Cierto. El uso de madre se refiere a la mujer que da a luz, así de sencillo, o a la mujer que gesta en su vientre y de la cual nace naturalmente un ser humano. Es fácil entender, una mujer solo puede parir a un humano. Exacto. No puede parir otra cosa. Así que el mismo concepto de madre ya se refiere a otro ser humano, indiscutiblemente. O sea, o la que parió o da a luz en este mundo a un ser. Bueno, ese ser del cual nació María es Dios. Es a lo que se refiere. El ser. Ese ser que nace no se convierte en Dios después. Correcto. Ya es Dios. Es Dios encarnado. Es el término. Dios encarnado. Es el Hijo eterno que tomó naturaleza humana. Obviamente María no puede ser madre de la divinidad. Eso estamos todos claros. No puede serlo porque Dios es eterno. Pero sí puede ser madre de Dios de la única forma en que ella puede. En un sentido, si ese Dios eterno en creado se encarna en su vientre. Así es. Es la única forma. Y que haya nacido como un bebé. Y eso es lo que vemos en los relatos. Que nació. Ese Dios es Cristo, la segunda persona de la Trinidad. Hay una forma de decirlo o una forma de explicarlo que trata como que de hacer esa distinción. Muchos dicen, no, María solo fue un canal. Un canal. Ahora, el problema con esta ilustración de decir que María solo fue un canal es más o menos la ilustración que me gusta utilizar del pitillo y el agua. Si yo voy a agarrar un vaso de agua y coloco un pitillo, el pitillo tiene un material de plástico. El agua es otro material que no es plástico. Y si yo bebo por allí, el agua pasa a través del pitillo, pero no se mezcla con el pitillo. Decir que María solo fue un canal, es decir, que la deidad pasó por ella, pero la deidad sigue siendo deidad. Nunca se hizo hombre. Pero la humanidad de Cristo surge de María, porque ella realmente dio a luz, concibió en su vientre. Sí. Y es lo que vemos en Lucas 1:31. Me gustaría citar dos pasajes para explicar esto. Dice Lucas 1:31-35, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Ese es el concepto. Tú vas a concebir. O sea, va a nacer un ser humano, a lo que se refiere. Y llamarás su nombre Jesús, y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Su reino no tendrá fin. María hace la pregunta correcta. ¿Y cómo será esto? Ella hace la pregunta como todos no podemos hacer eso. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual el santo ser que nacerá. Allí santo es con S mayúscula, haciendo referencia a Jehová, el Santo de Israel. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Romanos 9:5 creo que utiliza bien estos dos conceptos. Cuando habla de las bendiciones que tuvo Israel. Tuvo muchas bendiciones, tuvieron la ley, tuvieron profeta, de quienes son los patriarcas, dice Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas, y luego Pablo hace un comentario, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios. Nota esa forma como Pablo lo dice, Romanos 9:5, según la carne, como humano, correcto, vino Cristo, ese Cristo, el cual es Dios, sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Ese es el punto. Lo que nació de María es Dios, hecho hombre, Dios encarnado. No se hizo Dios después, es nuestro mediador desde la concepción. Ese es el sentido. Wow, mi hermano, extraordinario, de verdad, como todo cuando se refiere a nuestro Señor y Salvador, por supuesto. Llegamos a esta parte final de la serie, del programa, defendiendo la verdadera fe en los primeros concilios de la Iglesia Cristiana. Mi hermano Luis Torrialba va a tener todo este tiempo final porque nos va a definir, a ampliar, a mostrar esa unidad de estas dos naturalezas en nuestro Señor Jesucristo. Sí, aquí entramos ahora al tema de lo que en teología se llama la unión hipostática. Sí, sabemos que es Dios y es hombre, o como teológicamente se debería decir, verdadero Dios, verdadero hombre. Y era necesario que sea Dios, que sea hombre. Que sea Dios para poder ser un mediador, para poder soportar la ira de Dios, que es eterna, que es infinita.
pero era necesario que sea hombre para que nos represente, Ujú. para que esté con nosotros. De hecho, nuestra esperanza está en eso, que Dios ha venido en carne y asumió nuestra naturaleza sin pecado para identificarse con nosotros y poder llevarnos a Dios, a la gloria. Es un perfecto mediador. Pero esto igual trae bastante misterio. Es difícil explicar esto. Entonces, lo que hacen en Calcedonia, en esta definición, no es explicarlo y desarrollarlo, sino poner límites. Es un misterio y es difícil de explicar y de entender. Pero hay tres cosas o tres límites que podemos poner para evitar caer o más allá y evitar separar esta unidad. Dice así, la definición de Calcedonia, abro comillas: reconocemos a uno solo y el mismo Cristo, Hijo, Señor, unigénito, en sus dos naturalezas. Luego dice, dos naturalezas, y empieza a nombrar estos límites. 1. Sin mezcla ni confusión. Número 2. Sin cambio ni mutabilidad. Y número 3. Sin división y sin separación. Nota cómo podemos establecer esos límites. En cuanto a que es verdadero Dios y verdadero hombre, la unión está en la persona. Por eso se llama unión hipostática. De la hipóstasis, que es otra forma de decir persona. La unión está en la persona. La unión no se mezcla, no se pega a la divinidad. Se une en la persona. Por lo tanto, no hay una mezcla. No es una semidios, que Cristo es una especie de semidios como las visiones paganas. No. Tampoco hay una confusión. No es como que está como solapado. 3/4 Dios, 3/4 hombre. Sí. No. Se mantienen distinguidas. Pero tampoco, número 2, sin cambio ni mutabilidad. No es que la humanidad se diviniza o la divinidad se humaniza. Cuando decimos que se encarnó, Dios no está dejando de ser Dios. Nunca deja de ser Dios. Por supuesto, en su estado de humanidad, la gloria que vemos, Cristo no la toma. Como dice, no escatimó ser igual a Dios. Exacto. Pero no dice que dejó de serlo. Solo que no deseó como cosa que aferrarse. O sea, Cristo, viviendo como hombre, pagando por nuestros pecados, no hizo trampa. Lo hizo como un hombre. Para asumir nuestros pecados como un hombre. Entonces no hay un cambio ni una mutabilidad. Dios sigue siendo Dios. La humanidad de Cristo sigue siendo humanidad. Y en tercer lugar, sin división y sin separación. Tampoco es, al hacer estas distinciones, una cosa fuera, externa, es la divinidad y otra cosa a un lado es la humanidad. No hay separación, no hay división. Es el mismo Dios. Desde su concepción. Tú te puedes imaginar ese misterio. Imagínate solamente esto por un momento. María, la Virgen María, con ese bebé que está llorando porque necesita leche. Y ese ser que está allí es el que sostiene cada átomo de su ser. O sea, te podrás imaginar qué estará pasando en la cabeza de María. Que María le está enseñando a un niño el alfabeto griego o el alfabeto arameo. El mismo Dios que sostiene el universo. Es un misterio realmente, pero es nuestro Señor. Sí. Perfecto Dios y perfecto hombre. Dice así, termina esta parte, en la definición, abro comillas: la unión de las dos naturalezas no destruye sus diferencias, sino que más bien las propiedades de cada naturaleza se preservan y concurren en una sola persona y en una única subsistencia. Dice, estas dos naturalezas no están en ningún modo partidas o divididas en dos personas, sino que están en uno y el mismo, Hijo unigénito, Dios Verbo, el Señor Jesucristo. Así es como podemos hablar. Nuestro Señor es verdadero Dios, verdadero hombre, en una sola persona, el mediador. Y creo que esta ya es la parte que ya nos compete a nosotros. Es mediador por nosotros, los hombres. Se encarnó por nosotros para poder pagar por nuestros pecados. Como hombre puede pagar por nuestros pecados. Como Dios puede soportar la ira de Dios y permanecer firme para siempre. Creo que Hebreos es un libro hermoso cuando habla de que tenemos un sacerdote que se sentó a la diestra del Padre. Un perfecto mediador que está sentado intercediendo para siempre, como Dios y como hombre. Esa es nuestra esperanza. Un verdadero hombre y un verdadero Dios, el Señor Jesucristo. Importante, apasionante, hermoso, de verdad, todo este análisis y el hablar de nuestro Señor Jesucristo, de sus naturalezas, sus dos naturalezas. No podemos ni siquiera imaginarnos cómo estuvo ocurriendo, porque cuando él estuvo viviendo como hombre, de verdad mostrar eso que fue hombre, pero nunca dejó de ser Dios.
y que nosotros en nuestra mente finita hasta cierto punto llegamos para poderlo comprender y decir, ok, eso está aquí, porque Él es soberano y Él así lo quiso. Nosotros, ¿quiénes somos para poder objetar o ir más allá, como decías tú al principio? Ir más allá de lo que podemos estar pensando o imaginándonos, ¿no? Está escrito, así quedó, así es. Así que concluimos acá. De verdad que muchas cosas hay más porque se derivan de ella. Pero yo creo que podemos tomar un poco más de tiempo en otro programa o en otra serie, donde por supuesto va a estar nuestro hermano Luis, porque él es el que está encargado de esta parte. Bien, mi hermano. Entonces, de verdad, muy excelente todo esto, hermano Luis, esta serie que de verdad el Señor nos ha permitido tener. En nombre de todo el equipo de Conectados al Camino, estamos muy agradecidos por tu tiempo, por la disponibilidad, la sabiduría que Dios ha permitido en ti y para compartir con nosotros y con toda la respetable audiencia. Queremos también agradecerle a esa audiencia que está atenta a todos nuestros contenidos. Es nuestro deseo que cada uno de ustedes haya sido edificado. Gracias por su fina sintonía, gracias a nuestro Señor por permitirnos el poder estar al aire y haber llevado esta serie en estos 3 días. Así que usted puede ir a Telegram, conseguirá estos 3 días de esta serie para que vuelva nuevamente y repase todo lo que hoy hemos compartido acá. Laboramos para ustedes Manuel Felipe García en la dirección, Alexis Azuaje en los controles y quien habla para ustedes su hermano y amigo Henry Rodríguez. Feliz resto del día, Dios me les bendiga. Seguimos avanzando por los caminos de Cristo, decididos a mantener a nuestro Señor Dios como el centro de todo en nuestras vidas. Permanecemos fieles a su palabra, conectados al camino, siempre en movimiento. Cuando llegue al final, estos labios dirán, no soy yo, sino Cristo en mí.